Bien, mi saludo cordial nuevamente a cada uno de ustedes, amados que nos están viendo. Que el Señor les bendiga. Continuamos en el estudio de la bendita palabra de nuestro Señor y para hoy tomamos el libro de Números en el capítulo 14, el versículo 9 y el versículo 10, en la cual nos dice la bendita palabra del Señor: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Bien, entonces lo que vamos a hablar en esta hora es acerca de no ser rebeldes al mandamiento de nuestro Dios. Entonces nuestro tema: no seas rebelde. Y vamos a basarnos en tres partes importantes. La primera parte: reconocer ese pecado de rebeldía. La segunda parte: pedir perdón de esa rebeldía. Y la tercera parte: renunciar a esa rebeldía. Bien, los sinónimos de rebeldía es también sublevarse, sedicioso, agitador, perturbador, revoltoso, indócil. Aquí vemos a dos jóvenes tan valerosos y temerosos de Dios, la cual su nombre es Josué y Caleb. Ellos estaban haciendo una última invitación al arrepentimiento al pueblo, pero el pueblo no manifestó obediencia ni tampoco humillación. Entonces pasamos a esta primera parte, en la cual las personas tienen que ser el hombre, todo el ser humano, es reconocer que están mal, reconocer ese pecado y rebeldía. Mire, aquí el pueblo no escuchaba la invitación al arrepentimiento. ¿Por qué no escuchaban? Porque su corazón estaba completamente endurecido. Dios se manifestó aquí. La gloria de Dios se manifestó. Y eso fue la que les salvó a los jóvenes. De lo contrario, pues se lo habían apedreado. Hermanos y amigos, es más bien oír y obedecer la palabra del Señor. Miren en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, el versículo 17, nos dice la palabra del Señor: e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí la palabra del Señor nos dice que hay alguien quien viene dando un mensaje, a que volvamos nuestros ojos a mirar a Dios y nuestros oídos a oír la bendita palabra del Señor. Porque el Señor necesita de nosotros un corazón dispuesto para oír esta palabra del Señor y para obedecerlo. Gloria al Señor. Que ya si es que ha habido tantas cosas, rebeldía, ha habido pecado, ha habido tantas desobediencias sin conocer a Dios, pero hoy llega la invitación de Dios y tenemos pues que obedecer a nuestro Señor. Por eso dice: y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y volver los corazones de los padres a los hijos. Amados, en nuestra sociedad hay mucha desobediencia, hay mucha maldad, pero Dios viene con su palabra para que las personas oigan y obedezcan la palabra bendita de nuestro Señor. Aquí tenemos a un siervo de Dios que antes de ser un siervo del Señor, me refiero al apóstol Pablo, él anteriormente era rebelde, era orgulloso, cometía muchos pecados, pensando él estar bien, defendiendo la ley, defendiendo su raza, pero cuando se manifestó la gloria de Dios, él no fue rebelde. Así lo dice en el libro de los Hechos, el capítulo 26, el versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
Entonces mire, aquí dice, no fui rebelde. O sea, que el apóstol Pablo en esta oportunidad podemos ver que cuando ve la gloria de Dios, él se humilla, él se quebranta y dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde, a comparación del pueblo de Israel, que en aquel tiempo eran tan rebeldes, no se humillaban, ¿no? Entonces, mis amados, aquí a continuación vamos con la segunda parte. Es más bien pedir perdón. Aquí nosotros vamos a ver en el libro de Daniel el capítulo 9 y el versículo 5, en la cual nos dice la palabra del Señor. Él, confesando los pecados de su pueblo, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Lo que hace aquí el profeta Daniel es confesar el pecado de rebeldía. Aquí vemos que Daniel usa varias frases sinónimas para confesar el pecado del pueblo, ya que la palabra pecar viene del griego errar al blanco. Los pecados del pueblo de Israel eran deliberadamente, o sea, voluntariamente hacían. No es que ellos no sabían, no es que nadie les enseñó, nadie les predicó. Ellos sabían y así desobedecían al Señor. Ellos se habían rebelado abiertamente, porque así dice la palabra del Señor en Jeremías el capítulo 5, versículos 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Miren, hermanos, aquí podemos notar una gran rebeldía, lo puedo calificar, porque ya lo hacían abiertamente. Hoy cuánta gente tal vez todavía tienen un poco de conciencia y se esconden de los hombres, pero del ojo de Dios no pueden esconderse, y pueden hacerlo así ocultamente. Pero este pueblo había llegado a hacerlo, incluso hacerlo públicamente. Hoy también hay mucha gente así, que a pesar que Dios manda su advertencia, manda su castigo, manda plagas, terremotos, manda pandemias, pero la gente, muchos, en vez de humillarse, en vez de volverse a Dios, peor endurecen su corazón, peor se rebelan y dicen, ya todo va a pasar. Hermano, de esto puede pasar, pero después de la muerte, si no te arrepientes, te espera el fuego eterno. Y esto lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, mis amados, es más bien obedecer la palabra de nuestro Señor. La palabra de Dios en todo sentido es buena, en ninguna manera hace daño a nadie. La palabra del Señor es vida, la palabra del Señor es muy importante para el ser humano. Mire, mis amados hermanos, podemos entender que cuando el hombre se aparta de Dios, no le queda más que desobedecer, ir al pecado, ir a la iniquidad, ir a la impiedad, ir a la rebeldía. No le importa más, solamente le importa es pecar, y eso no le agrada a nuestro Señor. La tercera parte, mis amados hermanos, aquí vamos a leer en Tito, el capítulo 3, el versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es importante reconocer y estar decididos a renunciar. Y así podemos decir, éramos en aquel tiempo, antes de conocer a Dios, éramos rebeldes, éramos pecadores, pero ahora el Señor nos ha dado vida nueva. Entonces, mis hermanos, aquí lo que podemos ver es que eso era antes, lo que usted era antes, eso ya pasó, eso murió, el hombre viejo murió
y se enterró y resucitó un nuevo hombre en Cristo Jesús para dar novedad de vida, una vida ejemplar. Entonces, ahora usted y yo que conocemos a Dios, permanezcamos firmes allí, obedeciendo la bendita palabra del Señor. Ahora, seamos un ejemplo ¿de qué? De la gloria de Dios, quien se manifiesta para que nosotros podamos entender que Dios existe y que Dios tiene mucho poder. Alabado sea el Señor. De no renunciar a ese pecado de rebeldía, eso se llama negar a Dios, porque en Tito, el capítulo 1, el versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, si no se renuncia, es negar a Dios. Puede decir con su boca: yo creo en Dios, yo soy un verdadero creyente, pero con sus hechos lo niega. Entonces es un falso creyente, es un hipócrita. Así lo dice la bendita palabra del Señor. Pues mis amados hermanos, entonces estamos hablando de este pecado de rebeldía y no debemos estar allí. Ya usted salga de esa rebeldía, reconozca que es un rebelde y que es un pecado delante de Dios. Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que pide perdón. Entonces pida perdón por usted o por su familia y venga a Dios, vuelva al Señor y luego esté dispuesto a renunciar ese pecado de rebeldía, y Dios le ama, Dios le va a dar poder, Dios le cambia, y usted será un canal de bendición para otras personas, en vez de ser un estorbo aquí en la tierra, en vez de ser una persona que causa muchos daños a mucha gente, en vez que usted está contaminando con esa rebeldía, jalando a muchas personas, metiéndolos también en la rebeldía. Más bien salga de allí y sea un siervo de Dios. Que Dios le bendiga. En estos momentos quisiéramos pedirle al Señor perdón. Padre amado, te doy gracias por haber escuchado tu palabra, y en esta hora estoy decidido a obedecer tu palabra. Ayúdame, Señor, yo te necesito. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo, tu amado Hijo, a derramar tu sangre, su sangre preciosa, por nuestros pecados. Hoy me someto a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.